Una clase de preescolar llena de jóvenes alumnos desapareció durante una excursión, desapareciendo misteriosamente sin dejar rastro, dejando a las autoridades barajando teorías pero sin pistas reales. Pero 8 semanas después, un pescador local sacó un saco de plástico del océano cercano, un descubrimiento que cambiaría todo el caso y revelaría lo que realmente les ocurrió a los niños. María López agarraba el volante de su turismo con los nudillos blancos, con los ojos fijos en la sinuosa carretera costera que tenía por delante. La autopista se extendía ante ella como una cinta de asfalto, llevándola hacia un lugar que nunca pensó que visitaría. Un remoto muelle pesquero de Ensenada, Baja California, donde tras 8 largas y angustiosas semanas había aparecido la primera prueba tangible de la desaparición de sus alumnos. Su teléfono estaba en el portavasos, conectado por Bluetooth a los altavoces del coche. La voz del detective José Morales llenaba el vehículo, nítida y urgente. Señora López, necesito que venga lo antes posible. Un pescador local ha encontrado algo que debería ver, algo que podría estar relacionado con sus alumnos. Ya estoy en camino, dijo María, con la voz más firme de lo que sentía. ¿Qué encontraron exactamente? Hubo una pausa en la línea. Una bolsa de plástico que contenía varias mochilas de niños, de colores vivos, apenas dañadas por el agua. El pescador dijo que estaban cargadas de piedras. A María le dio un vuelco el corazón. Las mochilas escolares, nuestras mochilas del Jardín de Infancia Rancho Verde, eso es lo que necesitamos que confirmes. El pescador las encontró en su red frente a Bahía Todos Santos. Me dirijo hacia allá ahora con mi equipo. Llegaremos en 1 hora. Llegaré antes, prometió María, pisando el acelerador un poco más fuerte. Al terminar la llamada, los ojos de María se desviaron momentáneamente hacia la fotografía que llevaba enganchada en el parasol. 15 sonrientes niños de preescolar, flanqueados por ella misma y los otros 2 adultos que los habían acompañado en aquella fatídica excursión a la Hacienda Salazar, en Sinaloa. La maestra Carmen Ortiz estaba a la izquierda, con su cabello rizado atrapado por el viento, y el entrenador Juan Pérez a la derecha. Su complexión atlética y su sonrisa fácil lo hacían parecer más un hermano mayor que un maestro. Se suponía que iba a ser la última excursión del curso, una recompensa para los niños antes de las vacaciones de verano, una oportunidad para ver de cerca a los animales de la granja, aprender sobre los cultivos y disfrutar del sol. Nadie podía prever que acabaría con 17 personas desaparecidas sin dejar rastro. El recuerdo de aquel día seguía atormentando sus sueños. Mientras ella estaba en la hacienda con don Miguel Salazar ultimando el papeleo, la maestra Ortiz se había llevado a los niños al campo de maíz con el entrenador Pérez. Cuando María regresó, ya no estaban. Todos. Ningún rastro, ninguna pista, solo campos vacíos y labradores confundidos. Durante casi 2 horas, María condujo sin parar, ni siquiera para repostar. Cuando llegó a Puerto Ensenada, el indicador de gasolina estaba por debajo de la mitad, pero no le importó. La visión de los vehículos de la policía, agrupados cerca de la orilla del mar, le provocó una descarga de adrenalina. Aparcó al azar junto a un coche patrulla y salió de un salto, sin molestarse en cerrar la puerta. El puerto olía a sal, pescado y gasóleo. Las gaviotas revoloteaban sobre ella y sus gritos acentuaban el ambiente tenso, mientras María corría hacia el grupo de agentes. El detective Morales la vio y le hizo señas para que se acercara. Alto, ancho de hombros y con el pelo rubio, el detective había sido una presencia constante en su vida desde la desaparición. Señora López, gracias por venir tan rápido, le dijo, guiándola hacia un viejo barco pesquero donde había un hombre de unos 60 años hablando con un agente uniformado. Este es Esteban Vargas, el pescador que encontró las bolsas. El hombre se volvió hacia ellos, con el rostro curtido por años de exposición al sol. Saludó a María con la cabeza, con expresión sombría. Señora, siento mucho lo de sus alumnos. Salí esta mañana con la esperanza de pescar algo cuando mi red se enganchó en algo pesado. La levanté y encontré esto. Señaló un gran saco de plástico negro que había en la cubierta de su barca. Gracias por avisar, dijo María con la voz entrecortada. ¿Puedo? El detective asintió y le ayudó a subir al barco. Lo hemos fotografiado todo in situ, pero necesitamos su confirmación. Esteban volvió a explicar cómo había estado pescando en aguas más profundas cuando su red atrapó el saco de plástico del fondo marino. Dentro había varias mochilas de colores, aún vibrantes a pesar del tiempo que llevaban bajo el agua.
María se agachó junto a la bolsa de plástico. Un agente le entregó unos guantes de látex, que ella se puso antes de abrir cuidadosamente el saco. Dentro había 6 mochilas infantiles de vivos colores: rojo, azul, naranja, rosa, verde y morado. De un vistazo, María lo supo. «Estas son nuestras mochilas», confirmó con un nudo en la garganta. «Todos los niños de Rancho Verde reciben una al principio del curso». Con manos temblorosas cogió la mochila azul que había encima. Abriéndola con cuidado, encontró lo que buscaba: una pequeña etiqueta blanca cosida en el interior con un nombre escrito con rotulador permanente: Santiago Torres. Mostró la etiqueta al detective Morales. «Esto pertenece a uno de mis alumnos». Su mirada se desvió hacia las piedras que había dentro de la bolsa. «No son del colegio. Alguien las puso aquí a propósito para hundir las bolsas». El detective asintió con gesto adusto mientras los agentes sacaban cuidadosamente cada mochila de la bolsa de plástico, documentando cada una de ellas. María confirmó 5 nombres más: Sofía Ramírez, Diego Hernández, Isabella Cruz, Mateo García y Valeria Fernández. Todos sus alumnos desaparecidos. «Por su estado, no llevan mucho tiempo en el agua», observó el detective Morales. «Los colores aún son vibrantes. La tela no se ha deteriorado mucho. Diría que unos días como mucho». Esteban asintió con la cabeza. Esas rocas no eran lo suficientemente pesadas como para mantenerlas abajo de forma permanente. Quien lo haya hecho no las ancló bien. Probablemente la corriente las desplazó hasta que mi red las enganchó. «¿Hay más ahí fuera?», preguntó María, oteando el horizonte como si la bahía pudiera ofrecer respuestas. «Posiblemente», respondió el detective. «Si los hay, o siguen en el fondo marino o aparecerán en algún lugar de la costa en los próximos días». María observó cómo los agentes drenaban cuidadosamente el exceso de agua de mar de las bolsas y las colocaban en contenedores de pruebas. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz baja. «¿Fueron secuestrados o...?» Se le quebró la voz. «¿Están muertos?». El detective Morales la apartó de los demás, hablando en voz baja. «Si los mataron y los arrojaron a la bahía, ya habríamos encontrado cadáveres. Las corrientes de agua, los cuerpos de vida marina no permanecen ocultos mucho tiempo en aguas abiertas. El hecho de que solo hayamos encontrado bolsas lastradas sugiere que es más probable que se trate de un caso de secuestro». «¿Por la maestra Ortiz y el entrenador Pérez?», preguntó María, incrédula. «Posiblemente. O tal vez todos fueron llevados por un tercero», dijo el detective. «Por la zona de Sinaloa pasan muchos camiones. Ubicación remota, seguridad mínima. Es una posibilidad que debemos considerar». Echó un vistazo a su reloj. «Quiero volver a la comisaría, revisar todo lo que tenemos hasta ahora. Mañana volveremos a la hacienda para echar otro vistazo. Con estas nuevas pruebas tenemos que averiguar de dónde proceden estas bolsas». María observó cómo los agentes cargaban los contenedores de pruebas en sus vehículos. Otro agente se acercó y habló en voz baja con el detective Morales, que suspiró antes de volverse hacia María. «Señora López, tengo que ser franco con usted. Con estos acontecimientos que apuntan a un secuestro, tenemos que volver a examinar a todos los posibles sospechosos, incluida a usted». María se quedó mirándole, atónita. «¿Yo? Pero sí he colaborado plenamente desde el principio». «Lo sé, y te lo agradezco, pero el hecho es que no estabas con el grupo cuando desaparecieron. Tenemos que ser minuciosos, eliminar todas las posibilidades. Necesitaré acceso a tus comunicaciones, registros telefónicos, correos electrónicos, redes sociales». María quiso protestar, pero sabía que eso solo la haría parecer sospechosa. «Bien, lo que necesites. No tengo nada que ocultar». El detective asintió y le hizo una señal a un agente cercano. «El agente Gómez la acompañará a comisaría. Allí solucionaremos esto». Mientras María caminaba de vuelta a su coche, el peso de la sospecha se sentía más pesado que nunca. 17 personas desaparecidas y, de alguna manera, ella era a la vez la principal testigo y sospechosa. La ironía no pasó desapercibida cuando se puso al volante y el agente Gómez ocupó el asiento del copiloto a su lado. El viaje de vuelta a la comisaría de Culiacán se le hizo interminable. María no podía dejar de pensar en esas 6 pequeñas mochilas, antes llenas de bocadillos y libros para colorear, ahora llenas de piedras y arrojadas a la bahía. Miró al agente Gómez, que permanecía estoico en el asiento del copiloto. «Esto es ridículo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Si tuviera algo que ver con su desaparición, ¿por qué iba a seguir aquí? ¿Por qué no habría desaparecido yo también?». El agente Gómez mantuvo su actitud profesional.
Señora, solo estamos siguiendo el protocolo. El detective Morales está siendo minucioso. María suspiró. Lo sé, todo el mundo hace su trabajo. El resto del trayecto transcurrió en silencio. Cuando por fin llegaron a la comisaría, María siguió al agente Gómez por los conocidos pasillos hasta una pequeña sala de interrogatorios donde esperaba el detective Morales. Gracias por su continua cooperación, señora López, dijo, señalando una silla frente a él. Entiendo que esto es frustrante, pero tenemos que ser metódicos. María se sentó y colocó el teléfono, la tableta y el portátil sobre la mesa. Aquí está todo. Todas mis contraseñas son las mismas. Mi fecha de nacimiento seguida del apellido de soltera de mi madre. Ya has tenido acceso a todo esto antes. Lo sé, pero con esta novedad tenemos que revisarlo todo de nuevo. El detective tomó notas mientras María facilitaba sus claves. Ahora me gustaría que me guiara por ese día una vez más. María cerró los ojos brevemente, ordenando sus ideas. Era la última excursión del año a la hacienda Salazar, en Sinaloa. Llegamos alrededor de las 9:30 am. Los niños estaban emocionados. La mayoría nunca había estado en una hacienda. La maestra Ortiz y el entrenador Pérez llevaron a los niños a ver los campos de maíz mientras yo fui con don Salazar a su oficina para finalizar el pago y el papeleo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron separados del grupo? Tal vez 30 minutos. No comprobé la hora con exactitud. Don Salazar y yo nos pusimos a hablar de los problemas financieros de la hacienda. Mencionó que las cosechas de maíz empeoraban cada año debido a la sequía y que esperaba que visitas educativas como la nuestra pudieran proporcionar ingresos adicionales. María hizo una pausa, recordando la conversación mundana que había precedido al desastre. Fue una conversación trivial. Cuando terminé el papeleo y volví al campo de maíz, todos se habían ido. Al principio pensé que se habían trasladado a otra parte de la hacienda, pero don Salazar reunió a sus trabajadores y nadie los había visto, excepto Javier Torres. El detective Morales dijo, «Claro, es el peón de don Salazar desde hace mucho tiempo. Se suponía que iba a hacer una visita guiada al grupo, pero dijo que los había dejado brevemente para coger unos materiales de presentación del granero. Afirmó que solo había estado fuera 10 minutos, pero cuando regresó habían desaparecido». María negó con la cabeza. La hacienda está bastante lejos del maizal y el despacho de don Salazar da a la dirección opuesta. No oí nada. El detective la estudió durante un largo momento. ¿Comprende que su posición es complicada? Eres a la vez nuestra principal testigo y alguien que se benefició de no estar presente cuando todos desaparecieron. María se encrespó. ¿Beneficiada? ¿Cómo me he beneficiado exactamente? Perdí mi trabajo. El consejo escolar me despidió sin indemnización ni garantías procesales. Nadie me contratará con esto sobre mi cabeza. Llevo semanas viviendo de mis ahorros. He perdido amigos, el respeto de la comunidad. Se le quebró la voz, por no hablar de la culpa con la que vivo cada día. La expresión del detective Morales se suavizó ligeramente. Entiendo que esto ha sido difícil, pero tenemos que seguir todas las pistas, examinar todas las posibilidades. Un agente subalterno entró en la habitación y le susurró algo al detective, que asintió antes de volverse hacia María. Vamos a comprobar sus cuentas y comunicaciones. Por favor, espere aquí. Hay agua y una máquina de café por si lo necesita. María se quedó sola en la estéril sala de interrogatorios y se desplomó en la silla. 8 semanas de sospechas, de miradas acusadoras de los padres, de noches en vela preguntándose qué había sido de aquellos niños. Sus hijos, en cierto modo, le habían pasado factura. Había adelgazado y la ropa le quedaba holgada. Las ojeras se habían instalado permanentemente bajo sus ojos. Si tan solo hubiera insistido en encargarse ella misma de la gira, en lugar de delegar en la maestra Ortiz y el entrenador Pérez. Si hubiera terminado el papeleo más rápido. Si los hubiera controlado antes. Los y sí daban vueltas sin cesar en su mente mientras esperaba, sola con su sentimiento de culpa y el tic-tac del reloj de pared. Casi una hora más tarde, el detective Morales regresó con una expresión neutra en el rostro. Hemos comprobado sus comunicaciones minuciosamente. No hay nada sospechoso en su historial de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos o interacciones en las redes sociales. Sus registros financieros concuerdan con sus declaraciones. María exhaló lentamente. Entonces, ¿soy libre de irme? Sí,
pero te aconsejo que permanezcas en casa y disponible. Seguimos investigando estas nuevas pruebas y es posible que necesitemos volver a hablar con usted. Hizo una pausa. Hoy informaremos a los padres del hallazgo de las mochilas, pero por ahora nos reservamos un comunicado a los medios. Si se trata de un secuestro, alertar a los autores podría poner en mayor riesgo a las víctimas. María asintió, recogiendo sus pertenencias. ¿Y mañana? Mencionaste visitar de nuevo la hacienda. Sí, mi equipo y yo nos dirigiremos allí por la mañana. Necesitamos echar otro vistazo al lugar con esta nueva perspectiva. María se levantó, exhausta. Por favor, manténgame informada. Esos niños lo son todo para mí. El detective asintió solemnemente. Haremos todo lo posible por encontrarlos. Eran más de las 12 cuando María salió de la comisaría, entrecerrando los ojos para protegerse de la luz del sol. Su estómago gruñía, recordándole que no había comido desde la noche anterior, pero la comida era lo más alejado de su mente. El peso del descubrimiento de la mañana, 6 pequeñas mochilas llenas de piedras tiradas en la bahía, la oprimía como una carga física. Se metió en el coche y permaneció inmóvil durante varios minutos, mirando la fotografía de su clase. 15 rostros inocentes la miraban fijamente, con un futuro brillante e ilimitado el día en que se tomó la fotografía. Ahora, 8 semanas después, sus destinos seguían siendo desconocidos. María arrancó el coche por impulso. No podía soportar la idea de volver a su piso vacío, donde las paredes parecían cerrarse cada día que pasaba. En lugar de eso, se dirigió hacia el norte, de vuelta a Sinaloa y a la hacienda Salazar. El detective Morales la visitaría mañana con su equipo, pero María sentía una necesidad desesperada de volver a ver el lugar por sus propios medios, de pisar el terreno donde sus alumnos habían desaparecido y quizá encontrar algo, cualquier cosa, que se le hubiera pasado por alto. El trayecto en coche duró casi una hora y el paisaje fue cambiando gradualmente de expansión urbana a onduladas tierras de cultivo. La hacienda Salazar apareció en el horizonte, con su viejo granero de adobe visible desde la carretera. María giró por el camino de grava y a medida que se acercaba a la hacienda principal, el polvo se acumulaba detrás del coche. Aparcó y salió. El calor del mediodía la envolvió de inmediato. La hacienda tenía el mismo aspecto que hacía 2 meses, campos de maíz que se extendían hacia el horizonte, algunas vacas pastando en un prado lejano y el viejo granero de adobe como centinela. María se acercó a la hacienda y llamó a la puerta. Al cabo de un momento, Miguel Salazar respondió con la sorpresa evidente en su curtido rostro. «Señora López», dijo, sin esperarla. «¿Qué la trae por aquí?» «Siento presentarme sin avisar, don Salazar», dijo María. «Es que necesitaba volver a ver el lugar. Ha habido novedades en el caso». Salazar enarcó las cejas. «Sí, me llamaron de la comisaría. Han encontrado unas mochilas y vendrán mañana a echar otro vistazo». María asintió. «Un pescador las sacó de Bahía Todos Santos esta mañana, las mochilas de los niños lastradas con piedras». Salazar palideció. «Dios mío, pase, por favor». María entró en el fresco interior de la hacienda. Era un espacio sencillo y funcional, suelos de baldosas, muebles prácticos y algunas fotografías familiares descoloridas en las paredes. «Entonces, ¿qué significa esto?», preguntó Salazar, acercándole una silla a la mesa de la cocina. «Están...» «La policía cree que fueron secuestrados», interrumpió María, incapaz de contemplar la alternativa, «por los profesores que estaban con ellos o por otra persona que se los encontró por casualidad». Antes de que Salazar pudiera responder, Javier Torres apareció de una habitación contigua, con expresión cautelosa. «Don Salazar, necesito hablar con usted sobre el sistema de riego del Campo Sur». Salazar asintió. «Enseguida, Javier, la señora López ha vuelto para echar un vistazo a la hacienda. Ha habido novedades en el caso de los niños desaparecidos». Los ojos de Javier se entrecerraron casi imperceptiblemente. «Ah, ¿sí? Bueno, espero que los encuentren pronto». Se volvió hacia Salazar. «El asunto del riego es bastante urgente, señor». «Será solo un minuto», le aseguró Salazar antes de volverse hacia María. «¿Quiere echar un vistazo? Puedo decirle a Ana que te enseñe los terrenos». «Sería de gran ayuda». «Gracias», respondió María. Salazar llamó a Ana, una joven labradora que apareció instantes después. «Por favor, muéstrale la propiedad a la señora López. Le gustaría volver a visitar las zonas de la excursión». Ana asintió con expresión curiosa pero amable. «Por supuesto. Por aquí, señora». María siguió a Ana al exterior.
El sol pegaba sin piedad mientras cruzaban el polvoriento patio en dirección a los campos de maíz. Estaba recorriendo el camino que hicimos aquel día, explicó María. Llegamos en autobús, los niños se bajaron ahí mismo y luego la maestra Ortiz y el entrenador Pérez los guiaron hacia los maizales mientras yo iba a la hacienda con don Salazar. Yo no trabajaba ese día y de hecho soy nueva aquí, dijo Ana. Pero me enteré de lo que pasó, debió ser aterrador. Todos esos niños desapareciendo. María sintió con un nudo en la garganta. Sigue sin tener sentido. ¿Cómo pudieron desaparecer 17 personas sin dejar rastro? Caminaron en silencio durante unos minutos con los tallos de maíz susurrando en la suave brisa. Finalmente, María preguntó, ¿sabes dónde estuvo Javier aquel día? Dijo que había ido al granero a por material para la presentación. Ana señaló un gran edificio a lo lejos. ¿Ese granero de ahí? Es donde guardamos gran parte del material. Solo pueden entrar Javier, don Salazar y algunos peones de aquí. ¿Podríamos ir allí? Preguntó María. Ana dudó. Puede que esté cerrado. Javier suele guardarla bien cuando no la usa. Aún así me gustaría verlo, si no te importa. Se dirigieron hacia el granero, una estructura grande y desgastada con un tejado metálico que brillaba a la luz del sol. Como Ana había previsto, la puerta principal estaba cerrada con un pesado candado. Javier es el único que tiene llave, explicó Ana. Don Salazar tiene una de repuesto, pero casi nunca la usa. María rodeó el granero, escudriñando el suelo y las paredes en busca de algo inusual. Cuando se acercó a la parte trasera de la estructura, algo le llamó la atención. Un pequeño objeto de colores brillantes clavado debajo de la puerta. Se agachó para examinarlo. Ana, mira esto. La joven labradora se unió a ella y observó el objeto que María estaba extrayendo con cuidado. Una pluma diferente a todas las que había visto en la fauna local. Estaba coloreada en tonos azules, verdes y dorados con marcas distintivas. Es extraño, dijo Ana frunciendo el ceño. Nunca había visto una pluma así por aquí. Debe ser de un pájaro que pasaba por aquí. María volteó la pluma en su mano. Esto no es nativo de Sinaloa. Parece exótica. Guardó la pluma cuidadosamente en su bolsillo. Al ponerse de pie, vio un camino cerrado detrás del granero, sin pavimentar y cubierto de maleza, como si rara vez se usara. ¿A dónde lleva eso?, preguntó señalando el camino. Ana negó con la cabeza. No está permitido. Solo lleva a una zona de mantenimiento a la que solo puede acceder cierto personal y también al vasto desierto. No hay nada interesante ahí detrás. María sintió, aunque su instinto le decía que había algo más. Echó otro vistazo al granero antes de darse la vuelta. Volvamos al campo de maíz. Los pies de María crujieron sobre la tierra seca mientras se dirigía hacia el campo de maíz, con la extraña pluma guardada en el bolsillo. Ana la siguió, mirando de vez en cuando hacia el granero como si le preocupara que pudieran pillarlas invadiendo el terreno. El informe de la policía mencionaba un camino apartado detrás del campo de maíz, dijo María. Ahí es donde creen que podría haber ido el grupo. Ana asintió. Hay un camino de servicio ahí detrás. No es oficialmente parte de la propiedad de la hacienda, pero colinda con ella. ¿Podemos verlo?, preguntó María. Ana dudó. Está un poco lejos y el sol está muy intenso hoy. Por favor, necesito ver todo lo que pueda antes de que vuelva la policía mañana. De mala gana, Ana la guió a través del campo de maíz. Los altos tallos creaban un laberinto natural a su alrededor. El sol de la tarde pegaba sin tregua y María notaba cómo el sudor le resbalaba por la espalda. Tras varios minutos caminando, llegaron al otro lado del campo. Un estrecho camino de tierra se extendía en ambas direcciones, desapareciendo en la distancia. «Es aquí», dijo Ana. Lo utilizan sobre todo vehículos agrícolas y proveedores. Conecta con la autopista a unos 5 kilómetros en esa dirección. Señaló hacia el este. María se adentró en la carretera y buscó con la mirada algo fuera de lo común. La tierra estaba muy compactada, pero podía distinguir varias huellas de neumáticos que se entrecruzaban en la superficie. ¿Es muy transitada esta carretera?, preguntó, agachándose para examinar las huellas de los neumáticos. A veces pasan por aquí camiones para entregar provisiones o recoger cosechas, explicó Ana. Don Salazar permite que las haciendas vecinas también lo usen, ya que acorta unos 20 minutos el camino a la carretera. María se levantó y caminó unos pasos por el camino. Notó un cambio sutil en el color del suelo, una mancha más oscura que se extendía a lo ancho del camino. ¿Qué es esto? El suelo parece diferente aquí. Ana se encogió de hombros.
Probablemente sea aceite o barro. Los camiones derraman todo tipo de cosas. Antes de que María pudiera seguir investigando, el sonido de pasos que se acercaban la hizo volverse. Javier se dirigía hacia ellas, con expresión indescifrable. Señora López, Ana, gritó. Se están aventurando muy lejos de la hacienda principal. Solo desandamos las posibles rutas de aquel día, explicó María, enderezándose. Javier miró la mancha oscura en el camino y luego a María. Aquí fuera hace casi 35 grados. Deberías volver a casa a tomar algo antes de que quede un golpe de calor. El teléfono de Ana sonó y se alejó para contestar. Tras una breve conversación volvió y se dirigió a Javier. Me necesitan ahora mismo en el invernadero. Algo sobre el sistema de riego. Javier asintió. Adelante. Adelante. Yo llevaré a la señora López a la casa. Ana vaciló, miró entre ellos antes de apresurarse hacia los edificios principales de la hacienda. ¿Vamos? Javier señaló hacia la hacienda. María lo siguió a través del campo de maíz, consciente de su presencia detrás de ella. Cuando llegaron al otro lado, la distancia a la hacienda le pareció mucho mayor de lo que recordaba. Dentro de la hacienda, el aire acondicionado era un alivio del calor agobiante. Javier la condujo a la cocina, donde preparó 2 vasos de horchata. Don Salazar tuvo que salir, le explicó, poniéndole un vaso delante. Algún problema con un proveedor del pueblo. María dio un sorbo a la bebida fría, agradecida por el refresco. Te agradezco que me enseñes esto, Javier. Han pasado 8 semanas, pero parece que fue ayer. Has pasado por mucho, observó Javier, estudiándola por encima del borde de su vaso. María tocó distraídamente la pluma que llevaba en el bolsillo. Encontré algo interesante en el granero, dijo, sacando la colorida pluma. Estaba pegada debajo de la puerta. ¿Has visto alguna vez algo parecido? La expresión de Javier permaneció neutra, pero María notó que su mano se tensaba ligeramente alrededor de su vaso. No, no puedo decir que lo haya visto. Debe de ser de un pájaro que pasa. Hay de todo por aquí en época de migración. Parece demasiado exótico para la fauna local, insistió María. Solía llevar a mi clase a observar aves en primavera. Estoy familiarizada con la mayoría de las especies de Sinaloa, y esta no coincide con ninguna. Javier se encogió de hombros. La naturaleza está llena de sorpresas. Cuando volvió a levantar la copa, María se fijó en su reloj, un elegante modelo digital con una característica luz azul de fondo. Algo en él le recordó algo. Es un reloj interesante, dijo con indiferencia. Ya había visto uno igual. Javier se miró la muñeca. ¿Esta cosa vieja? No es nada especial, solo un reloj barato que compré en el mercado. Pero María estaba segura de haberlo visto antes. El recuerdo jugueteaba en los bordes de su mente, negándose a formarse del todo. Permanecieron un momento en un silencio incómodo, observándose mutuamente. El ambiente de la cocina había cambiado y la tensión crepitaba como electricidad estática. La puerta principal se abrió y entró Miguel Salazar, rompiendo el extraño silencio. Señora López, ¿sigue usted aquí? Espero que Javier y Ana le hayan enseñado bien la casa. Lo hicieron, gracias, dijo María, levantándose de su asiento. Javier me estaba hablando del reloj que compró en el mercado. Salazar miró la muñeca de Javier y luego volvió a mirar a María, con evidente confusión en el rostro. ¿Querías ver algo más? Antes de que María pudiera responder, Javier tomó la palabra. Encontró una pluma junto al granero, probablemente de un ave migratoria. ¿Puedo usar el baño antes de irme?, preguntó María de repente. Por supuesto, respondió Salazar. Está al final del pasillo, bajo las escaleras, junto al despacho de Javier. María les dio las gracias y se dirigió al pasillo con la mente acelerada. Algo no iba bien. El reloj, la pluma, la reacción de Javier al encontrarlos cerca del granero, todo le parecía mal. Al pasar por delante del despacho de Javier se dio cuenta de que la puerta estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija pudo ver una chimenea en la pared de enfrente. Algo inusual en un día tan caluroso, sobre todo porque parecía haber llamas parpadeando en el interior. Mirando hacia la cocina para asegurarse de que no la observaban, María empujó suavemente la puerta y entró. La habitación estaba escasamente amueblada, un escritorio, un archivador y un par de sillas, pero lo que más le llamó la atención fue la chimenea, donde ardían varios papeles. María cerró la puerta en silencio y se acercó a la chimenea. Con un atizador que tenía cerca, intentó sacar con cuidado uno de los papeles de las llamas. Era el talón de un recibo, pero el texto ya estaba casi consumido por el fuego, lo que lo hacía ilegible. Volvió a colocar el atizador y se fijó en el escritorio.
Había un montón de papeles desordenados, más recibos y registros de transacciones. Los hojeó rápidamente, anotando las fechas del mes en curso. Cuando se acercaba al final de la pila, le llamó la atención un recibo en particular fechado 3 días después de la excursión. Documentaba la entrega de una caja de ganado en un astillero privado de Mazatlán. María se quedó mirando el documento y se le aceleró el pulso. ¿Por qué alguien destruiría documentos comerciales que normalmente se conservan durante años por motivos fiscales? Por instinto, dobló cuidadosamente el recibo y se lo metió en el bolsillo. Tuvo el tiempo justo para colocar el resto de los papeles en su sitio antes de apresurarse hacia el cuarto de baño contiguo. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, sacó el teléfono y fotografió rápidamente el recibo antes de enviárselo al detective Morales con un breve mensaje en el que explicaba dónde lo había encontrado y qué más había visto. Le temblaban las manos cuando guardó el recibo en el bolsillo. La pluma, el reloj que le resultaba tan familiar, los registros quemados. Nada de aquello tenía sentido todavía, pero no podía evitar la sensación de que se había topado con algo importante. Al buscar la exótica pluma que había descubierto, María se dio cuenta de que se la había dejado a Javier. Después de lavarse las manos para fingir que había ido al baño, María respiró hondo y volvió al pasillo, dispuesta a salir antes de que Javier o Salazar sospecharan que había estado fisgoneando. María volvió a la cocina, esforzándose por mantener una expresión neutra a pesar de los latidos de su corazón. Javier y Salazar mantenían lo que parecía una tensa conversación, pero se callaron cuando ella entró. «Siento haberles hecho esperar», dijo María, al darse cuenta de que la conversación se había silenciado cuando ella se acercó. Probablemente debería volver pronto. El detective ha dicho que vendrán mañana a echar otro vistazo. Javier entrecerró los ojos. «Llevas algo en el bolsillo», dijo, en voz baja pero lo bastante aguda para llamar la atención. Salazar miró a Javier y luego a María. A María le dio un vuelco el corazón. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que aún sobresalía el borde del registro de la transacción. No lo había doblado bien después de hacerle una foto en el baño. Con un movimiento rápido y despreocupado, se lo metió en el bolsillo y esbozó una pequeña sonrisa al captar la mirada tensa y suspicaz de Javier. Javier y Salazar intercambiaron una rápida mirada que María no pasó por alto. Había una tensión en el aire que antes no existía. «Gracias por la hospitalidad», dijo María, forzando una sonrisa. Salazar asintió con aire distraído. «Por supuesto, me alegro de haberles ayudado». Antes de irme, intervino María, «¿me das la pluma que encontré?» «Javier, creo que te la dejé aquí». Javier se aclaró la garganta. «Perdona, se la llevó la brisa por la ventana. ¡Qué cosa más rara!, ¿no?» María asintió, aunque no recordaba ninguna ventana abierta ni brisa en la cocina. Cuando se disponía a salir, su mirada se posó en los pies de Javier y un escalofrío la recorrió. Las zapatillas de correr que llevaba, blancas con rayas azules, eran idénticas a las que el entrenador Juan Pérez solía llevar al colegio. Las recordaba claramente porque una vez Juan había entrenado una mini maratón de parvulario con esas mismas zapatillas, presumiendo de lo cómodas que eran para estar mucho tiempo de pie. Y el reloj de repente encajó. El entrenador Juan había mostrado con orgullo ese modelo exacto varias semanas antes de la excursión, mencionando cómo había ahorrado para comprarlo. El nombre de la marca era evidente entonces, aunque ahora parecía haber sido eliminado deliberadamente. A María se le aceleró el corazón. ¿Cómo tenía Javier los zapatos y el reloj de Juan? Se enderezó, esperando que no se le notara en la cara. Ni rastro. Como has dicho, probablemente no sea importante. «Parece inquieta, señora López», observó Javier sin apartar los ojos de su rostro. «¿Se ha perdido antes? Me he dado cuenta de que ha tardado bastante». «Solo problemas estomacales», mintió María, tratando de parecer despreocupada. «Ha sido un día estresante». Notó cómo la mirada de Javier se dirigía a su bolsillo, donde estaba escondido el recibo. ¿La había visto cogerlo o simplemente sospechaba de su prolongada ausencia? El agudo timbre de su teléfono rompió el tenso ambiente. María lo cogió a tientas y vio el nombre del detective Morales en la pantalla. «Disculpe, tengo que cogerlo», dijo, alejándose de los dos hombres. «María». La voz del detective Morales era urgente. «¿Dónde estás ahora mismo?» «En la hacienda Salazar», respondió ella, bajando la voz. Solo quería echar un vistazo antes de su visita de mañana.
No deberías estar allí sola. El recibo que enviaste lo hemos rastreado hasta una entrega de ganado en Mazatlán. Está conectado a una serie de entregas similares en los últimos meses. Podría ser información peligrosa. María miró a Javier, que la observaba atentamente. Creo que tienes razón. Hay algo más. Javier Torres lleva los zapatos y el reloj del entrenador Juan. Estoy segura de ello. Escúcheme con atención, dijo el detective con un tono muy serio. Quiero que te vayas inmediatamente. Envíame tu localización en directo ahora mismo. Vamos a enviar un equipo a tus coordenadas. Entendido, susurró María, poniendo fin a la llamada. Volvió junto a Javier y Salazar, haciendo gala de sus mejores dotes interpretativas. Era un amigo que quería ver cómo estaba. Debería irme ya. Se hace tarde y tengo un largo viaje de vuelta. Tan pronto, dijo Javier, acercándose. Qué pena que se haya perdido esa pluma. Quizá deberíamos volver a buscarla. De hecho, ¿por qué no te enseño el granero? Quizá encuentres otra allí. Salazar frunció el ceño. Javier, eso no es necesario. Está claro que la señora López tiene que irse. Tonterías, insistió Javier poniendo una mano firme en la espalda de María. Solo será un momento. Venga, le abro yo. La presión de su mano dejó claro que no era una sugerencia. María miró a Salazar con la esperanza de que interviniera, pero el anciano parecía indeciso y la incertidumbre se reflejaba en su rostro curtido. Sería interesante, consiguió decir María, con la boca repentinamente seca. Javier la guió fuera, sin dejar de agarrarla mientras cruzaban el patio en dirección al granero. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la propiedad y el granero se cernía ominosamente delante. Sabe, dijo Javier en tono de conversación, la curiosidad no siempre se ve recompensada, señora López. A veces es mejor no mirar demasiado de cerca las cosas que no te conciernen. Llegaron a la puerta del granero, Javier sacó una llave y abrió el pesado candado. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando un interior en penumbra. Después de ti, dijo, señalando el interior. María dudó, todos sus instintos le gritaban peligro. Pero antes de que pudiera decidir si correr o no, la paciencia de Javier se evaporó. Con una fuerza sorprendente la empujó hacia el granero. María tropezó y estuvo a punto de caerse. Cuando recuperó el equilibrio, oyó la voz de Salazar detrás de ellos. Javier, ¿qué haces? El granjero los había seguido hasta el granero, con expresión alarmada. Ocupándome de un problema, respondió Javier con frialdad. Sujétala, Miguel. Date prisa. Salazar parecía confuso, pero obedeció, sujetando los brazos de María mientras Javier agarraba lo que parecía una correa de cuero de un gancho cercano. Antes de que pudiera gritar, le había atado las muñecas y los tobillos, y luego la había amordazado con un trapo. Busca algo para asegurarla, le ordenó Javier a Salazar, que cogió de mala gana un trozo de cuerda. Esto ha ido demasiado lejos, murmuró Salazar. Pero siguió las instrucciones y ayudó a Javier a subir a María a una gran jaula de metal cerca de la parte trasera del granero. Javier metió la mano en el bolsillo de María, extrayendo su teléfono y el recibo que había cogido de su oficina. Apagó el teléfono y tiró ambos objetos a un lado. El camión de reparto llegará dentro de 7 minutos, le dijo a Salazar. Tenemos que estar preparados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Salazar. Esta mujer es un estorbo, interrumpió Javier. La vi entrar a mi oficina por la ventana. Debe de haber visto los registros. No podemos correr ese riesgo. A través de la mordaza, María no podía hablar, pero sus ojos se abrieron de par en par al percibir lo que la rodeaba. El granero, que parecía normal desde fuera, estaba lleno de cajas de animales de varios tamaños. Esparcidas por el suelo había plumas de colores como la que había encontrado, plumajes exóticos que no pertenecían a la Sinaloa rural. Un zapato de niño desechado yacía parcialmente enterrado en heno cerca de su jaula. Su pequeño tamaño y su familiar color azul eran inconfundibles. Pertenecía a uno de sus alumnos. Esto ha ido demasiado lejos, repitió Salazar, con voz temblorosa. Demasiado loco. Esto no es lo que tenía en mente. Se suponía que solo íbamos a comerciar con animales, no a secuestrar personas. Los planes cambian, dijo Javier con frialdad, y ahora nos adaptamos. El lejano estruendo de un camión que se acercaba llegó a sus oídos, y Javier se enderezó. Ya están aquí. No podemos hacer el traslado aquí ahora, no con la policía viniendo mañana. Diles que se lo lleven todo al almacén que hay al sur de la zona de mantenimiento, en el desierto, y recuérdales que vuelvan a sedar a los animales, señaló la jaula de María. Cárgala a ella también. Diles que se ocupen bien de ella. Sin rastros.
Salazar puso mala cara, pero no se opuso mientras Javier salía al encuentro del camión que llegaba. Al quedarse a solas con María, evitó mirarla a los ojos, con una máscara de arrepentimiento y miedo. Nunca quise esto, susurró, más para sí mismo que para ella. Se suponía que iba a ser un negocio secundario, un ingreso extra, no esto. Pero sus palabras no sirvieron de consuelo cuando María oyó los pasos pesados de unos hombres que entraban en el granero para llevársela. Los hombres que entraron en el granero vestían ropa de trabajo anodina, vaqueros, botas y camisetas sencillas que no llamaran la atención. Hablaban en voz baja, a veces en español, mientras observaban las cajas y las jaulas. «¿Qué pasa?», preguntó uno de ellos, señalando a María. El hombre le entregó un sobre a Javier. «El pago de este mes». Javier gruñó y despidió al hombre con la mano. «Llévala al almacén con el resto. Haz lo que tengas que hacer con ella. Manténla callada para siempre si es necesario, pero sin cabos sueltos». Los hombres intercambiaron miradas antes de asentir. Utilizando un elevador hidráulico, cargaron la jaula de María en una carretilla y la llevaron al exterior, donde esperaba un gran camión sin matrícula, con el motor al ralentí. Desde su jaula, María vislumbró el interior del camión mientras se preparaban para cargarla. Ya había otras jaulas dentro, cubiertas con lonas que de vez en cuando se movían, mostrando destellos de plumajes y escamas exóticos. En un rincón vio lo que parecía ser un jaguar sedado, cuyo pelaje moteado era inconfundible incluso con la luz mortecina. Los hombres aseguraron la jaula dentro del camión y volvieron al granero a por las cajas restantes. María luchó contra las ataduras, pero se mantuvieron firmes. El suelo metálico de la jaula le mordía la piel cuando la suspensión del camión se balanceaba con cada nueva carga. Una vez que todo estuvo asegurado, los hombres cerraron las pesadas puertas del camión, sumiendo el interior en una oscuridad casi total, salvo por los delgados rayos de luz que se filtraban a través de las rejillas de ventilación. El motor rugió con más fuerza y María sintió que el vehículo avanzaba a trompicones, alejándola de la hacienda y de cualquier esperanza de rescate inmediato. El viaje fue tortuoso, caluroso, sin aire y salpicado por los ocasionales sonidos apagados de animales angustiados. María perdió la noción del tiempo, con los pensamientos confusos por el miedo y el aumento de la temperatura en el interior del camión sin ventilación. Con el tiempo, la carretera cambió y se volvió más irregular, y el camión rebotó y se sacudió al dejar atrás las superficies pavimentadas. A través de las rejillas de ventilación, María pudo ver que viajaban por terreno desértico, probablemente la zona del sur que Javier había mencionado. Después de lo que parecieron horas, pero pudo haber sido menos, el camión aminoró la marcha y se detuvo. El motor se paró e instantes después se abrieron las puertas traseras. «Primero la jaula de la mujer», ordenó uno de los hombres que María reconoció nació en la hacienda. «Luego los reptiles, que son los más afectados por el calor». Varios hombres se acercaron a la jaula de la mujer, la deslizaron en un carrito y la introdujeron en lo que parecía un gran almacén. El edificio estaba poco iluminado y apestaba a desechos animales y a miedo. Las paredes estaban repletas de jaulas, muchas de ellas con especies exóticas en diversos estados de angustia. Colocaron la jaula de María contra una pared alejada de la zona de carga. Los hombres volvieron al camión, descargaron las demás cajas y las colocaron por todo el almacén. «¿En qué está pensando Javier para enviarnos un humano?», murmuró uno de los hombres en un español acentuado. «Esto lo complica todo. Dijo que nos deshiciéramos de ella», replicó otro, a quien María reconoció como uno de los hombres que habían estado en la hacienda. «Quieren que se vaya». Un tercer hombre, más viejo y con más autoridad, sacudió la cabeza con frustración. «¿Qué les pasa a esos de la hacienda? Primero los escolares el mes pasado y ahora esto. Se está volviendo demasiado arriesgado». A María le dio un vuelco el corazón al oír hablar de los niños. «Esos niños eran una pesadilla», coincidió el primer hombre. Encontrar a un traficante dispuesto a llevárselos ya fue difícil, y luego tuvimos que lidiar con esos dos profesores. Enterrarlos en el desierto no era lo que yo quería. «Al menos los niños son rentables», dijo el hombre mayor con pragmatismo. «Una vez que los saquemos del país, Ramírez recuperará su inversión multiplicada por 10. Si conseguimos sacarlos», dijo otro. «Las patrullas policiales han aumentado a lo largo de las rutas de embarque. Por eso el último cargamento tuvo que regresar a Mazatlán».
El hombre mayor se acercó a la jaula de María, estudiándola con frío desapego. Tenemos que sedarla, ya ha oído demasiado. ¿Qué usamos para un humano?, preguntó uno de los hombres más jóvenes. Normalmente tratamos con animales. No lo sé, admitió el hombre mayor. Solo lo suficiente para mantenerla tranquila. Uno de ellos se marchó y regresó con una bandeja que contenía una jeringuilla llena de un líquido transparente. Esto debería funcionar. Manténla quieta. Desbloquearon la puerta de la jaula y se acercaron a María. A pesar de tener las extremidades atadas, se resistió, pataleando y agitándose como pudo. Su pie golpeó la barbilla de uno de los hombres, haciéndole retroceder. «¡Maldita sea!», maldijo, dejando caer la jeringuilla. Se hizo añicos en el suelo de cemento, derramando inútilmente su contenido. «Mira lo que has hecho», espetó el anciano. «Ese sedante es caro». «No tenemos tiempo para esto», se quejó otro. «El jefe está esperando una actualización y todavía tenemos que preparar el envío de aves». El hombre que María había pateado la miró con odio. «Dame otra dosis. Me aseguraré de que esta vez la reciba». Un trabajador más joven volvió con una segunda jeringuilla. Esta vez, 3 hombres sujetaron a María mientras el cuarto se acercaba con la aguja. A pesar de sus forcejeos, María sintió el fuerte pinchazo cuando la aguja penetró en su piel, seguido de una sensación de ardor cuando la droga entró en su torrente sanguíneo. «Esto la mantendrá tranquila», dijo el hombre, retirando la aguja. Pero, con las prisas, había sido descuidado. La jeringuilla no se había presionado del todo y parte del líquido se derramó cuando el movimiento de María hizo que la aguja se soltara. Los hombres volvieron a cerrar la jaula y se alejaron, discutiendo los pasos a seguir. «Al jefe no le gustará malgastar recursos en otro humano», decía el hombre mayor. «Después de lo de los escolares, nos advirtió que nos dedicáramos a los animales. Menos calor, más beneficios». «Hablando de esos niños», dijo otro, «¿siguen vivos?» «Lo último que supe es que estaban retenidos en esa planta procesadora de camarón abandonada cerca del puerto de Mazatlán», respondió el hombre mayor. «Se suponía que iban a zarpar hacia Centroamérica el mes pasado, pero el aumento de las patrullas marítimas obligó al barco a dar media vuelta. Ramírez decidió mantenerlos ocultos hasta que se despejara la ruta del contrabando». María luchó por mantenerse consciente mientras el sedante empezaba a hacer efecto. Su visión se nubló, duplicándose y triplicándose, mientras luchaba por enfocar los rostros de los hombres. Sus voces parecían venir de muy lejos, pero aún podía distinguir sus palabras. 15 niños de guardería cautivos en algún lugar cerca del puerto de Mazatlán, vivos al menos en el momento de la conversación, pero sin maestra Ortiz ni el entrenador Pérez, a quienes al parecer esos hombres habían matado y enterrado en el desierto. El lejano ulular de las sirenas de la policía atravesó el almacén, haciendo que los hombres se quedaran inmóviles. «¡La policía! ¿Cómo?», exclamó uno de ellos. «Alguien debe de haber hablado», dijo el hombre mayor con gravedad. «Tenemos que irnos ya». «¿Y los animales?», preguntó uno de los trabajadores más jóvenes. «No hay tiempo para cargarlos. Guardaos. El jefe lo entenderá». Un hombre maldijo, culpando a Javier y Salazar de la situación. «Esto es culpa de ellos, no nuestra». Se apresuraron hacia la salida amontonándose en el camión en el que habían llegado. El motor rugió y María oyó que el vehículo se alejaba a toda velocidad del almacén justo cuando los primeros coches de policía se detuvieron en el exterior. En medio de su confusión, María vio cómo la puerta del almacén se abría de golpe y entraban agentes uniformados con las armas desenfundadas. Algunos continuaron por el edificio, mientras que otros se detuvieron a revisar las jaulas de los animales en apuros. Un agente se acercó a su jaula y rompió el cerrojo con una cizalla. «Tenemos a una mujer aquí», gritó. «Está viva, pero sedada». Cuando unas manos suaves la sacaron de la jaula, María luchó por mantenerse consciente el tiempo suficiente para compartir lo que había aprendido. María luchó por mantener la conciencia mientras los agentes la sacaban del almacén y la llevaban a un coche patrulla. El aire del desierto le refrescaba la piel después del calor sofocante del almacén, pero su alivio se vio atenuado por la urgencia de lo que había aprendido. «Los niños», murmuró con los labios entumecidos. «La planta camaronera de Mazatlán». «Tranquila, señora», le dijo el oficial que la apoyaba. «La ayuda médica está en camino». La acomodaron en el asiento trasero de un coche patrulla, con la ventanilla bajada para que entrara aire fresco.
A través de su visión borrosa, María podía distinguir las formas de los agentes que aseguraban el perímetro y de otros que investigaban las jaulas de animales exóticos. Al cabo de unos minutos llegó una unidad paramédica con las sirenas a todo volumen que se detuvo junto al coche de policía en el que descansaba María. Dos paramédicos se acercaron rápidamente con botiquines. «¿Qué le ha pasado?», preguntó la paramédico, arrodillada junto a María. «Los contrabandistas le inyectaron algún tipo de sedante», explicó el agente. «Lo mismo que usan con los animales que transportan». El paramédico comprobó las constantes vitales de María mientras su compañero preparaba una inyección. El pulso es constante pero lento. Pupilas dilatadas, frecuencia respiratoria disminuida, consistente con tranquilizantes para animales salvajes. Vamos a administrar naloxona. La paramédica decidió, es un antagonista que debería contrarrestar la mayoría de los sedantes y son a base de opiáceos, que son muchos tranquilizantes de la fauna silvestre. María sintió el fuerte pinchazo de una aguja en el brazo, seguido de un calor que se extendía. Al cabo de unos minutos, la niebla de su mente empezó a disiparse. Su visión se fue aclarando y sus pensamientos se volvieron más coherentes. «Eso está mejor», observó el paramédico, que se dio cuenta de que María estaba más alerta. «¿Cómo se siente ahora?» «Más presente, pero todavía mareada», dijo María con voz más fuerte. «Gracias». El detective Morales apareció en la ventanilla del coche, con el rostro marcado por la preocupación. «Señora López, ¿puede oírme?» María asintió con la cabeza, el contraagente actuando rápidamente para eliminar los efectos del sedante. «Los niños están vivos». «¿Qué? ¿Dónde?» El detective se acercó más. Con creciente claridad, María le contó lo que había oído. Que los 15 niños estaban retenidos en una planta procesadora de camarones abandonada cerca del puerto de Mazatlán, a la espera de que los sacaran del país. «Mataron a los maestros», añadió con la voz entrecortada. «Los enterraron en el desierto». La expresión del detective Morales se endureció. «Los encontraremos tanto a los niños como a los restos de los profesores». Se dio la vuelta brevemente cuando otro agente se acercó para informar. «Señor, el camión ha sido detenido 10 kilómetros al sur. 4 sospechosos detenidos». «Bien», respondió el detective. «Manténgame informado». Volviéndose hacia María, le explicó. «Cuando llegamos a la hacienda, Salazar y Javier estaban intentando huir. Salazar se rindió inmediatamente y accedió a traernos hasta aquí. Javier se resistió y ha sido detenido». María se sentó más derecha, el antídoto seguía limpiando su organismo. Salazar dijo que se suponía que solo comerciaban con animales, no que secuestraban personas. El detective Morales asintió sombríamente. «Por lo que hemos averiguado, este almacén sirve de punto de tránsito para el contrabando de animales exóticos. Almacenan los animales aquí, cambian de vehículo y luego los transportan a puntos de embarque a lo largo de la costa para su distribución internacional». Otro agente se acercó, sosteniendo una pequeña pinza de pelo rosa. «Señor, hemos encontrado esto dentro. Pertenece a un niño». El detective lo examinó antes de mostrárselo a María. «¿Reconoce esto?» Con la mente ahora mucho más despejada, María lo identificó de inmediato. Valeria Fernández. Lo llevaba todos los días. El detective Morales se volvió hacia su equipo, dando órdenes rápidas. «Pónganse en contacto inmediatamente con la autoridad portuaria de Mazatlán y con las fuerzas de seguridad locales. Tenemos que localizar esa instalación de procesamiento de camarones abandonada antes de que esos contrabandistas trasladen a los niños. Envíen al equipo de pruebas y llamen a control de animales para esas especies exóticas». Volvió a centrar su atención en María. Los hombres que escaparon en el camión podrían alertar a su jefe. Si eso ocurre, existe la posibilidad de que trasladen a los niños. Ahora estamos en una carrera contrarreloj. El paramédico volvió a comprobar las constantes vitales de María. Se está estabilizando bien, pero deberíamos trasladarla a la comisaría para seguir monitorizándola. El antagonista que le dimos es temporal. Necesitará atención médica adecuada para metabolizar completamente el sedante. María sintió, agradecida por la claridad que le había proporcionado el antídoto. «Quiero ayudar. Son mis alumnos». «Has hecho más que suficiente», le aseguró el detective Morales. «Necesitas atención médica continuada. Nosotros nos encargaremos a partir de aquí». Como si nada, la radio de la patrulla de la policía crepitó con una actualización. «Equipo Delta a base. Sospechosos detenidos». Repito,
El camión ha sido detenido y los 4 sospechosos están bajo custodia. Una oleada de alivio invadió a María. Tenían a los contrabandistas. Ahora solo tenían que encontrar a los niños antes de que alguien más de la red de traficantes pudiera trasladarlos. El detective Morales le apretó el hombro para tranquilizarla. Son buenas noticias. Ahora vamos a llevarte a comisaría, donde el personal médico podrá seguir controlándote. A Salazar lo transportarán por separado. Yo me quedaré aquí para coordinar la operación de búsqueda. María quiso protestar, insistir en unirse a la búsqueda de sus alumnos, pero los paramédicos se mantuvieron firmes. Aunque el antídoto había despejado temporalmente su mente, el sedante original seguía en su organismo y necesitaría atención médica adecuada para ser procesado por completo. Mientras los agentes se preparaban para llevarla de vuelta a comisaría, el detective Morales hizo una última promesa. Los encontraremos, María, y los llevaremos a casa. María sintió, agradecida de que el antídoto le hubiera permitido transmitir la información crítica con claridad. Mientras el coche se alejaba del almacén, dio las gracias en silencio a los paramédicos por haberle dado la claridad que necesitaba cuando más importaba. María llegó a la comisaría de Culiacán alerta pero agotada, ya que el antagonista de la naloxona había contrarrestado con éxito gran parte de los efectos del sedante. Un técnico médico se hizo cargo inmediatamente de su cuidado y le colocó una vía intravenosa en una pequeña sala de reconocimiento. Esto ayudará a eliminar el sedante restante de su sistema, explicó la técnica, una mujer de mediana edad con ojos amables. El antagonista que le administraron los paramédicos actúa rápida pero temporalmente. Esto ayudará a tu cuerpo a procesarlo todo. María asintió, agradecida por la claridad que le había proporcionado el antídoto. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Unas horas como mucho. Te controlaremos las constantes vitales para asegurarnos de que todo vuelve a la normalidad. El técnico comprobó la tensión de María. Tienes suerte de que no te hayan dado una dosis completa. Los sedantes para animales salvajes pueden ser muy peligrosos para los humanos. Los pensamientos de María seguían fijos en sus alumnos. ¿Ha habido alguna novedad sobre los niños? No tengo esa información, respondió el técnico, ajustando el flujo intravenoso. Pero puedo informar a los agentes de que estás despierta y alerta. Están esperando para tomarte declaración completa. Por favor, hágalo. Quiero ayudar en lo que pueda. El técnico asintió y salió de la habitación. Momentos después, entró un agente con una tableta y un dispositivo de grabación. Señora López, soy la agente Ramírez. Me alegra ver que está mejor. Los paramédicos tomaron la decisión correcta con ese antagonista. ¿Se siente con fuerzas para prestar declaración? María se sentó más erguida, con el suero tirándole ligeramente del brazo. Por supuesto, quiero contarles todo lo que vi y oí. Durante la hora siguiente relató todo lo que había sucedido desde que llegó a la hacienda Salazar aquella tarde. Encontrar la pluma, descubrir el recibo en el despacho de Javier, reconocer el reloj y los zapatos del entrenador Juan y, por último, lo que había oído en el almacén sobre la ubicación de los niños. El agente Ramírez tomó notas detalladas y de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Cuando María terminó su relato, otro agente entró en la sala. Disculpe, dijo dirigiéndose a su colega. Hemos recibido información actualizada del equipo de campo. Los niños han sido localizados y asegurados en la planta procesadora de camarón abandonada en Mazatlán. Están siendo transportados aquí ahora. A María le dio un vuelco el corazón. ¿Los han encontrado? ¿A todos? ¿Están bien? El oficial asintió. Los 13 niños supervivientes han sido recuperados. Parecen desnutridos y traumatizados, pero sin lesiones físicas graves. Deberían llegar en unas horas. 13, repitió María con la voz quebrada. No 15. La agente Ramírez intercambió una mirada con su colega antes de responder con amabilidad. Lo siento, señora López. Según los informes preliminares, 2 niños no sobrevivieron al secuestro inicial. Sabremos más cuando lleguen los niños y el equipo de rescate. María cerró los ojos. El dolor la invadía. 2 de sus alumnos se habían ido para siempre, y también la maestra Ortiz y el entrenador Pérez. La victoria de encontrar a los supervivientes se vio empañada por el peso de estas pérdidas. ¿Lo saben los padres?, preguntó. Se está contactando con ellos ahora, confirmó el oficial Ramírez. Muchos ya están aquí, esperando en las habitaciones familiares.
Les hemos pedido que tengan paciencia mientras procesamos a los niños y hacemos que el personal médico los examine. María sintió, entendiendo los protocolos, pero imaginando la agonía de los padres que esperaban. ¿Y los hombres que se los llevaron? ¿Y Javier y Salazar? Todos bajo custodia, le aseguró el oficial. Los contrabandistas aún no hablan de dónde enterraron a los profesores, pero con las pruebas que tenemos y la cooperación de Salazar, esperamos confesiones completas pronto. María guardó silencio un momento, procesándolo todo. Luego preguntó, ¿puedo ver a los niños cuando lleguen? Me conocen. Quizá pueda ayudarles a sentirse seguros. El agente Ramírez asintió. Hablaré con el detective Morales cuando vuelva. Por ahora, el médico quiere que descanse un poco más mientras termina la intravenosa. Cuando los agentes se marcharon, María permaneció sentada en la camilla, con la mente acelerada a pesar del agotamiento físico. 13 niños rescatados, pero 2 perdidos para siempre. Sus rostros pasaron por su mente. ¿A cuáles había perdido? ¿Qué familias recibirían la peor noticia imaginable? El técnico médico volvió a examinarla y observó con satisfacción que sus constantes vitales se habían normalizado. La vía está casi terminada. Estás respondiendo bien al tratamiento. ¿Cuándo me darán el alta?, preguntó María. El médico quiere revisarte una vez más, pero espero que puedas moverte libremente por la estación en menos de 1 hora. Las horas siguientes transcurrieron con María recuperando poco a poco todas sus fuerzas. Cuando el médico le dio el alta, le entregaron una tarjeta de visitante de la estación y le permitieron esperar en el pasillo, fuera de las salas de familiares. Los padres llegaban en oleadas, con los rostros marcados por la esperanza y el miedo, mientras se les dirigía a zonas de espera separadas. Algunos todavía miraban a María con desconfianza cuando la veían, pues su papel en la búsqueda de sus hijos aún no los había disipado. Finalmente, al amanecer, María oyó el ruido de los vehículos que llegaban a la comisaría. Desde una silla del pasillo vio cómo los agentes y el personal médico se preparaban para recibir a los niños rescatados. La puerta de la comisaría se abrió y entraron los primeros niños, figuras pequeñas y asustadas, escoltadas por agentes y trabajadores sociales. Parecían delgados y pálidos, con los ojos muy abiertos por la confusión y el miedo persistente. Entonces, uno de ellos vio a María. «Maestra López», gritó una vocecita, y de repente Santiago Torres se separó de su escolta y corrió hacia ella, con el rostro iluminado por el reconocimiento. María se agachó y abrió los brazos mientras Santiago la abrazaba desesperado. «Estás bien», susurró, con lágrimas cayendo por su rostro. «Ahora estás a salvo». Más niños se fijaron en ella y, a pesar de los intentos de los agentes por mantener el orden, corrieron hacia su profesora, rodeándola con sus pequeños brazos y sus rostros manchados de lágrimas. María los sostuvo lo mejor que pudo, murmurando palabras tranquilizadoras y luchando contra sus propios sollozos. Se abrió una puerta en el pasillo y salió el detective Morales, con cara de cansancio pero aliviado. Al ver a María rodeada por los niños, se acercó lentamente. «Señora López», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». María asintió, separándose suavemente del abrazo de los niños mientras los agentes y los trabajadores sociales los guiaban hacia las salas de reconocimiento médico. «Os veré pronto», les prometió. «Los médicos tienen que examinaros primero y luego veréis a vuestros padres». Siguiendo al detective Morales hasta una sala privada, María se preparó para lo que vendría a continuación, el relato completo de lo que les había ocurrido a sus alumnos y los devastadores detalles de los que no habían conseguido volver a casa. El detective Morales cerró la puerta tras ellos y le hizo un gesto a María para que se sentara. Las ojeras daban fe de la larga noche que había pasado, pero había una tranquila satisfacción en su expresión, la mirada de un hombre que había logrado algo importante a pesar del coste. «En primer lugar, quiero darles las gracias. Sin tu instinto y tu valor, quizá nunca hubiéramos encontrado a esos niños». María negó con la cabeza. «No hice nada especial. Solo me di cuenta de cosas que no parecían correctas». «Te diste cuenta y actuaste», replicó el detective. «Eso es más de lo que haría la mayoría de la gente, sobre todo después de haber sido tratada como sospechosa durante semanas». Se sentó frente a ella y su postura se relajó ligeramente. «Hemos detenido a todos los implicados en la operación de contrabando, incluido su jefe, un hombre llamado Víctor Ramírez, que ha estado en nuestro radar durante años.
Dirigía una de las mayores redes de contrabando de animales exóticos de la región del Pacífico. María se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó aquel día en la hacienda? El detective Morales consultó sus notas. Basándonos en lo que hemos aprendido de los niños y de los contrabandistas que hemos interrogado, fue un caso terrible de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Explicó que la Hacienda Salazar llevaba más de un año sirviendo de punto de tránsito para el contrabando de fauna exótica. Miguel Salazar había accedido a que los contrabandistas utilizaran su propiedad, en particular el granero y la remota carretera, a cambio de un pago, creyendo que solo era una forma de complementar los ingresos de su hacienda en apuros. Javier Torres, sin embargo, estaba más involucrado, coordinaba directamente con la red de contrabando y recibía mayores pagos por su papel. El día de la excursión se estaba haciendo una entrega a través de la carretera secundaria cerca del campo de maíz, continuó el detective. Un niño, Santiago, informó haber visto lo que llamó un gato negro gigante dormido, que probablemente era un jaguar o una pantera sedada. Una niña gritó alertando a los contrabandistas de su presencia. Hizo una pausa con expresión grave. En el caos que siguió, uno de los camiones de los contrabandistas, al intentar escapar, atropelló a un niño. Los niños nos dijeron que se llamaba Diego Hernández. Murió en el acto. María se tapó la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Diego era brillante, enérgico, estaba obsesionado con los dinosaurios y siempre era el primero en ofrecerse voluntario como jefe de fila. Se acordó de la zona más oscura de la carretera de servicio y de cómo Javier había intentado alejarla de allí. Los contrabandistas entraron en pánico, continuó el detective Morales. No podían arriesgarse a que hubiera testigos, especialmente niños que hubieran visto sus caras y su carga ilegal. Durante el transporte forzoso a su almacén, una niña llamada Sofía Ramírez sufrió un ataque de asma provocado por el miedo y el estrés. Sin su inhalador ni atención médica adecuada, no sobrevivió. Sofía, susurró María. Dulce, tranquila, con su cuidada letra y su colección de pinzas para el pelo. Los contrabandistas mataron inmediatamente a la maestra Ortiz y al entrenador Pérez, reconociéndolos como adultos que podían identificarlos. Enterraron sus cuerpos en algún lugar del desierto. Todavía estamos trabajando para obtener la ubicación exacta de los sospechosos. ¿Qué hay de las mochilas? Dijiste que las habían tirado. El detective Morales asintió. Las mochilas fueron pesadas y arrojadas a la bahía hace solo unos días, no justo después del secuestro, sino mucho más recientemente. Creemos que fue un intento de plantar pruebas falsas o de desviar deliberadamente la investigación en una fase posterior, posiblemente para desviar las sospechas de ellos mismos. María se esforzaba por procesar el horror de todo aquello. Che, pero ¿por qué mantener vivos a los niños si estaban dispuestos a matar a los profesores? Según uno de los contrabandistas que está cooperando, Ramírez vio una oportunidad. En lugar de deshacerse de más cadáveres y arriesgarse a ser descubierto, decidió reutilizar a los niños vendiéndolos a operaciones internacionales de tráfico de personas, presentándolos como menores indocumentados sin que nadie los buscara. El disgusto del detective era evidente en su voz. Planeaban sacarlos de contrabando del mismo modo que trasladaban animales exóticos a través de rutas marítimas hacia Centroamérica, donde serían entregados a otras redes criminales. Pero el aumento de las patrullas marítimas les obligó a dar marcha atrás. María recordó lo que había oído. Exactamente. La Armada Mexicana había intensificado la vigilancia de las rutas marítimas tras varios intentos de contrabando de fauna interceptados. El barco que transportaba a los niños tuvo que regresar a puerto, y Ramírez decidió esconderlos en la planta procesadora abandonada hasta que amainara el calor. María se enjugó las lágrimas. ¿Cómo puede la gente hacer esto? Es una industria de miles de millones de pesos, explicó el detective Morales. El tráfico de fauna exótica rivaliza en rentabilidad con el contrabando de drogas, con penas mucho menos severas. Los jaguares pueden alcanzar precios millonarios en el mercado negro. Aves raras, reptiles e incluso ciertos insectos alcanzan precios astronómicos de coleccionistas a los que no les importa la legalidad ni la conservación. Sacudió la cabeza con disgusto. Estas operaciones suelen empezar con animales, pero se extienden a otros tipos de contrabando, armas, drogas e incluso personas. Todo es cuestión de beneficios. María pensó en Salazar y Javier.
un hombre que se había metido en problemas y otro que había abrazado la oscuridad por completo. ¿Qué será de ellos? Salazar y Javier. Salazar está cooperando plenamente, pero seguirá enfrentándose a cargos importantes. Javier se enfrenta a varias cadenas perpetuas, implicación en tráfico, secuestro y complicidad en asesinato. María asintió y formuló la pregunta que le rondaba por la cabeza. ¿Cómo están los niños? ¿Qué les ha hecho esa gente? Físicamente están desnutridos pero no gravemente heridos. Los mantuvieron sedados la mayor parte del tiempo para mantenerlos tranquilos y obedientes. Psicológicamente, se interrumpió. Han sufrido un trauma que ningún niño debería experimentar. Necesitarán mucho apoyo. ¿Y los padres? ¿Están con sus hijos ahora? Las reuniones han sido... Hizo una pausa. La emoción quebró brevemente su comportamiento profesional. Poderosos, aunque para dos familias solo habrá dolor. María se miró las manos, imaginando la angustia de las familias de Diego y Sofía y la complicada mezcla de alegría y trauma que estaban experimentando los otros padres. ¿Qué pasará ahora? Los niños serán entregados a sus familias cuando terminen los exámenes médicos. Habrá investigaciones en curso, juicios. Aún queda mucho por hacer, pero la parte más importante, encontrar a los supervivientes, ya se ha hecho. María sintió, sintiéndose agotada y al mismo tiempo más ligera de lo que se había sentido en semanas. ¿Puedo volver a verlos antes de que se vayan? Por supuesto, aceptó el detective Morales. Han estado preguntando por usted. Salieron juntos de la sala y caminaron hacia la zona donde las familias se reunían con sus hijos. Cuando entraron en la gran sala de conferencias habilitada para estas reuniones, María fue inmediatamente descubierta por varios niños que la llamaron por su nombre. Los padres, que habían desconfiado de ella durante semanas, ahora la miraban con nuevos ojos, algunos con gratitud, otros con un resentimiento persistente que tardaría en curarse. María comprendió sus complejas emociones y no se lo tomó como algo personal. Recorrió la sala, arrodillándose para hablar con cada niño, ofreciéndole consuelo y una conexión familiar en medio del caos que habían sufrido. Un niño pequeño le contó que había visto una caja con un cocodrilo dentro, mientras que una niña le susurró que los hombres les habían aterrorizado, amenazándoles constantemente. Si habláis, nunca volveréis a casa. Ahora estáis a salvo, les aseguró María, repitiendo las palabras como un mantra. Vais a volver a casa con vuestras familias y esos hombres no podrán volver a haceros daño. Algunos padres le dieron las gracias con lágrimas en los ojos. Otros mantuvieron las distancias, demasiado abrumados por el regreso de sus hijos como para procesar el papel de María en él. Ella comprendió que la curación llevaría tiempo a todos los implicados. Cuando se despidió de cada uno de los niños con un abrazo, María no tuvo ninguna sensación de heroísmo ni de logro. En realidad, no los había salvado. Simplemente se había negado a dejar de buscar, a aceptar que se habían ido para siempre. El verdadero trabajo, ayudar a estos niños a recuperarse de su terrible experiencia, no había hecho más que empezar. Caminando por la estación por última vez, María se detuvo para mirar a las familias que se preparaban para llevar a sus hijos a casa. La imagen de aquellos 13 supervivientes agarrados de las manos de sus padres y cargando con el peso invisible de sus experiencias se quedaría con ella para siempre, al igual que la ausencia de los 4 que nunca regresarían. Quizá algún día encontraría la forma de perdonarse por no haber estado allí cuando sus alumnos más la necesitaban. Quizá los padres también la perdonarían. Por el momento, bastaba con que 13 niños perdidos hubieran sido encontrados, que familias desgarradas se hubieran reunido y que la verdad, por dolorosa que fuera, hubiera salido por fin a la luz. Cuando María salió al sol de la mañana, llevaba consigo tanto la carga de lo que había ocurrido como la esperanza de lo que aún podía ser posible, la curación, la justicia y finalmente la paz.